mundo desde el aire. A continuación, Francia. De La Rochelle a la gran duna de Pilat. Nuestro viaje comienza en la ciudad de La Rochelle, otrora importante puerto medieval. Desde allí cruzaremos la bahía para llegar a la más grande de las islas francesas de la costa atlántica, Île d'Oléron. Nuestra ruta hacia el sur nos llevará a los vastos y famosos criaderos de ostras de la región de Charente-Maritime, de camino al pueblo turístico de Royan. Nos abriremos camino junto al estuario de Gironde, que nos llevará a algunos de los viñedos más prestigiosos de Francia, entre los que se encuentra el Château Margaux, que produjo la botella de vino más cara jamás descorchada. En la gran capital vinícola de Burdeos, regresaremos hacia la costa. Nuestro viaje concluirá en la gran duna de Pilat, una enorme duna de arena que se abre camino implacable hacia el interior, sin signos de detenerse. A lo largo de los siglos, la ciudad portuaria de La Rochelle ha sido conocida como la ciudad de los rebeldes. Se refiere a su antigua tradición protestante ante el dominio católico de Francia. Durante la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, el puerto fue usado para guarecer a una enorme flota de submarinos. Estaba tan fuertemente fortificada que aunque las fuerzas aliadas barrieron el resto del país, este reducto aguantó hasta que los alemanes se rindieron en mayo de 1945. Aunque La Rochelle no está situada en la desembocadura de ningún río, su orientación occidental le permitió prosperar como socio comercial del Nuevo Mundo. Conserva fuertes vínculos con el mar gracias a sus importantes astilleros, a este puerto deportivo, el mayor de Europa. Durante la Reforma, la ciudad se convirtió en un baluarte del protestantismo y vivió un conflicto constante con los católicos franceses. La contienda culminó en 1552, cuando dos calvinistas, denunciados como herejes, fueron quemados en la hoguera para dar ejemplo. Esta aguja, llamada Le Tour de la Lanterne, se alza como símbolo del conflicto. Porque en 1568, el alcalde protestante de la ciudad condujo al populacho a un furor anticatólico que culminó con la detención de 13 sacerdotes que fueron arrojados por las murallas. Los cuerpos se hundieron en el mar para no volver a ser vistos nunca jamás. Protegiendo la entrada al viejo puerto, encontramos unas torres características. Simbolizan el nacimiento del pueblo como ciudad portuaria clave en el cambio al siglo XIII, cuando Alexander O'Frady envió 7 barcos a África. Con la promesa de recibir incontables riquezas, el noble esperó ansiosamente su regreso, pero sin rastro alguno de sus veleros, O'Frady se resignó finalmente a una vida de pobreza. Su miseria continuó 7 largos años, hasta que un día, como por arte de magia, los barcos regresaron convirtiendo a O'Frady en un hombre muy rico. Pero ese giro de los acontecimientos no cayó en saco roto. El propietario de los barcos dedicó el resto de su vida a ayudar a los necesitados. También consolidó el puerto como el gran centro comercial que sigue siendo hoy en día. Más recientemente, el turismo también se ha convertido en una industria clave, con apartamentos vacacionales que surgen por todo el casco viejo. Bien comunicada por autopistas, La Rochelle es ahora una de las ciudades más visitadas de la costa atlántica.
Los turistas se sienten atraídos por la vitalidad de una ciudad bien conservada, además de por la multitud de marisquerías. Otra de las actividades de ocio es navegar por el puerto de Pertuis-d'Antioche. Pero para otros, la ciudad es tan solo una escala para llegar a una isla al otro lado del puerto. Cada año, miles de parisinos y británicos adinerados cruzan este puente de 3 kilómetros para disfrutar de sus vacaciones en la Île de Ré. Con elegantes hoteles, restaurantes y bares, con precios acordes, es el lugar elegido para dejarse ver. Pero sorprendentemente, hay poca opulencia a la vista. Bicicletas y barcos pesqueros han sustituido al glamour de Ferraris y yates. Este es el auténtico encanto de pueblos encalados, playas impolutas y reservas naturales que dan su atractivo a la isla. Y como veremos en esta costa atlántica, aún se conservan pruebas de siglos de contiendas entre fuerzas francesas e inglesas. Este ejemplo es Fort de la Prée, construido poco después de que los franceses recuperaran el control de la región en el siglo XVII. Volvemos al continente para seguir la costa de Charente hacia el sur. Aquí vemos hileras de cabañas de pescadores construidas sobre pilotes. Las redes, suspendidas en postes, son lanzadas y recogidas después con la pesca. Hasta el siglo XIX, este fue el método tradicional de pesca en estas costas. Pero una devastadora tormenta, en 1999, las destruyó casi por completo. Con el tiempo, muchas fueron reconstruidas, aunque hoy son principalmente usadas para el ocio. Gran parte de la pesca termina en el plato de elegantes restaurantes en la cercana ciudad de Furás. Erigidos como uno de los complejos costeros franceses más antiguos del siglo XX, está precedido por siglos de actividad militar. La imponente fortaleza que domina la costa data del siglo XVII, construida para defenderse de un posible ataque de los ingleses. Y a la vista del continente está Île d'Aix, situada en la desembocadura del río Charente. Sirvió como centro espiritual para los monjes ambulantes del medievo. Pero cuando Napoleón visitó la isla en 1808, se dio cuenta de su potencial estratégico y ordenó la construcción de las fortificaciones. 7 años después, el emperador se retiró aquí tras su derrota de Waterloo y comenzó sus planes para evitar que la Marina británica llegara a buen puerto en América. Cuando se dio cuenta de lo fútil de su plan, firmó su derrota final en esta casa en 1815. Junto a Île d'Aix, protegiendo la entrada al río Charente, se encuentra Fort Boyard. El consejero de Luis XIV le previno contra esta construcción, diciéndole: sería más fácil tomar la luna con los dientes que intentar tamaña empresa en ese lugar. Sin embargo, se inició la construcción, y ahora domina la vecina Île d'Oléron, la isla francesa más grande de la costa atlántica y meca de los amantes del marisco. Al estar situada en estos lechos pantanosos, produce y exporta a nivel mundial la famosa ostra Marine Oléron. Por todas partes abundan naranjos, higueras y bosques de eucaliptus. Sus aromas le han hecho ganarse el apodo de la isla perfumada. Oléron también tiene un importante pasado militar, como se aprecia en esta ciudadela del siglo XVII, construida para proteger la desembocadura del río Charente. Pero en el siglo XII, la isla ya ocupaba un lugar predominante en la historia marítima, pues fue la ubicación de los juicios de Oléron, las primeras leyes oficiales de almirantazgo de la Europa noroccidental. La agreste costa oeste de la isla
hace que la pesca tradicional y la cría de ostras sea todo un reto. La mayoría de los pescadores usan una esclusa, un mecanismo especial que atrapa la pesca con marea alta, dejándola a la deriva en la playa a medida que el mar retrocede. Entre la costa sur de Olerón y la Francia continental se sitúa Fort-le-Bois, también construido durante el reinado de Luis XIV. A imagen y semejanza de un castillo medieval, con puente levadizo y foso, su forma de herradura era perfecta para controlar el tráfico en la desembocadura del río y hacia el interior de Francia. Hoy en día, sus 5 plantas y faro retro están abiertos al público, si se logra traspasar la entrada antes de que suba la marea. Y cuidado, porque en 2010 el ciclón Cintia fue tan fuerte que causó graves daños al fuerte y barrió el puente levadizo. El río Sedre desemboca en este estuario rodeado de salinas y aguas salobres, el hábitat ideal para las ostras salvajes. Degustadas por los franceses desde antes de la época romana, la demanda de esta exquisitez a punto estuvo de acabar con esta especie en el siglo XIX. Afortunadamente, los criadores de ostras lograron evitar la catástrofe, desarrollando pantanales que se llenan de las nutritivas aguas del estuario, permitiendo que abunde este molusco. La tradición francesa de comer ostras en Navidad ha permitido que estos bancos de ostras proliferen por toda la costa, mientras que en el resto de Europa este manjar es considerado una rareza. Continuando la costa, llegamos a la ciudad fortificada de Bruas. El terreno costero proporciona más que ostras, porque esta ciudad fue construida en el siglo XVI con el único propósito de extraer sal de los pantanales y vendérsela a los veleros que llegaban de Europa del Norte. En el siglo XVII, la ciudad fue fortificada como bastión católico. Nos desplazamos ahora a Royan. Antiguo, elegante complejo costero, el centro de la ciudad fue completamente demolido por mal calculados bombardeos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora edificios de estilo modernista se erigen junto a coloridas casas con una delicada combinación de lo antiguo y lo nuevo. La ciudad está situada en el estuario de Gironde, el más grande de Europa. Fuente de alimento y comercio, la desembocadura del río siempre ha sido importante en la vida francesa. Tan importante, de hecho, que algunos historiadores creen que el estallido de la Revolución Francesa fue causado por las aguas que se congelaron en el horrible invierno de 1788, lanzando a la población a disturbios en masa. Abriéndonos camino hacia el corazón del estuario de Gironde, se revela un paisaje clave en la cultura y carácter francés. Es en este suelo pantanoso, de una franja de 120 kilómetros, donde se originan los vinos más apreciados del país. En los campos de cultivo del estuario se encuentra la abadía de Saint-Pierre, erigida en el siglo IX, muchos años antes de que los viñedos adquirieran fama y fortuna. Construida para divulgar la influencia de la ciudad de Burdeos, solo se conservan estas ruinas diseminadas alrededor de las granjas. En la orilla izquierda del estuario se encuentra la famosa región vinícola de Médoc. Antes de que los romanos introdujeran la vid, esta zona estaba principalmente formada por pantanos salados y pinares. Pero no fue hasta mucho después cuando la industria despegó realmente. En el siglo XVI, Enrique IV contrató a ingenieros holandeses para que drenaran los pantanos y crearan las condiciones vitícolas perfectas. El sabor único del vino tinto suele ser atribuido a la gravilla del terreno, que retiene el calor y estimula el crecimiento de las raíces. El gran símbolo de la cultura del vino francesa
es el Château. Para los acaudalados que compran estos viñedos, significa mucho más que el simple vino. Lo que atrae tanta riqueza a la región es la inclusión de Médoc en un documento histórico que catalogó los vinos franceses en niveles de calidad e importancia. Casi todos los vinos tintos de la lista provenían de esta región. Esto es Château Lilian-la-Douce, situado en una subregión conocida por unos vinos más frescos y ligeros, en parte debido al terreno frío y húmedo. Esta idea de atribuir sabores a condiciones naturales se denomina terroir, traducido habitualmente como terruño. Los grandes catadores de vinos detectan los más mínimos cambios en el terreno, clima y ambiente natural. El estilo de catalogación del vino data de la Edad Media, cuando monjes benedictinos iniciaron exhaustivas observaciones del efecto de los alrededores en el sabor del vino. Algunas leyendas dicen incluso que los monjes llegaron a probar la tierra. Gracias a su trabajo se aprobaron oficialmente los primeros terroirs. Este detallado conocimiento y casi misticismo ha generado una gran demanda de este vino en todo el mundo y animó a la construcción de tan formidables châteaux. Desplazándonos hacia Pauillac, llegamos al viñedo del Château Latour. El complejo toma su nombre de la torre construida aquí durante la Guerra de los 100 años. La torre actual fue reconstruida en el siglo XVII y hoy en día es curiosamente usada como palomar. Château famoso entre la aristocracia y adinerados de la Francia del siglo XVII, este terreno es muy codiciado hoy en día y el producto es altamente considerado entre los expertos. Otro viñedo que recibe su nombre de una torre es la Tour Las Piques, coronado con una estatua de la Virgen María. El vino producido aquí es conocido como vino secundario, hecho con uvas no elegidas para el Grand Vin o vino principal. Aunque el segundo vino es considerado inferior, este viñedo es especial, porque lo que se produce aquí funciona mejor en competiciones que el supuestamente superior Grand Vin. Château Margaux fue uno de los 4 vinos en conseguir el Premier Cru, el mayor estatus en la clasificación de vinos de 1855. Pero el vino de este viñedo había adquirido fama décadas antes, siendo elogiado por el mismísimo presidente norteamericano Thomas Jefferson en 1787. De hecho, un vino embotellado ese mismo año sigue ostentando el récord de la botella más cara jamás descorchada. Está asegurada por $225.000, generaciones después de que se produjera. Cruzando el estuario de Gironde, pasamos a Île-de-Pâtiras. La isla sirvió como punto de cuarentena para los barcos que llegaban en el siglo XIX. En su día poblada por una animada comunidad, la isla ahora es hogar de unos tercos habitantes. Esta planta de almacenamiento de petróleo y refinería, situada en la confluencia de los ríos Garona y Dordoña, es el indicador de la amplia escala de producción de vino de la región, ya que su propósito es satisfacer las necesidades de combustible de la industria de la zona. Cerca de la orilla del Dordoña se encuentra la ciudad de Bourg. En esta ciudad medieval confluyen anualmente los mejores expertos enólogos para una cata de 3 días. Su objetivo es elegir los mejores de entre 800 vinos llevados allí de todo el mundo. Subiendo el río Dordoña, llegamos a Cubzac. Concurrido cruce durante siglos, barcos y ferries trasladaban a viajeros y comerciantes
hasta que Napoleón ordenó la construcción de un puente colgante en 1812. Desde entonces se han construido 3 puentes, pero no sin una cantidad considerable de problemas. Cuando los alemanes se retiraban en la Segunda Guerra Mundial, se aseguraron de destruir todo a su paso. Cruzando el río Garona llegamos a la isla de Lalande. A caballo sobre 2 asentamientos en las orillas del río, la isla está casi completamente sumergida durante las mareas vivas, generando estas enormes lagunas azules. Aún se pueden ver restos de casas antiguas, pero ya no están habitadas, ya que las mareas resultan ser todo un reto para vivir allí todo el año. Hacia el oeste, junto a las orillas del río, se encuentra la ciudad más grande de la región, Burdeos. Conocida principalmente por una industria vinícola que genera más de 14.000 millones de euros al año, la ciudad de 250.000 habitantes también disfruta de un importante legado cultural. Desde el año 300 a.C. hasta la Edad Media, celtas, romanos, francos y musulmanes reclamaron estos terrenos, contribuyendo todos a su carácter único. La UNESCO ha incluido recientemente el casco viejo de Burdeos en su lista del Patrimonio Mundial. Y 400 años después de que comenzara la producción de vino, la ciudad sigue siendo sinónimo de lo mejor de la industria. Nos dirigimos ahora al oeste, sobre vastas franjas de campos de cultivo, hacia la costa. Esta es la región de Aquitania. Llegamos a su costa, a la bahía de Arcachón. Una curiosidad biológica alimentada por aguas fluviales que dan a sus aguas los brillantes colores de una laguna. La ciudad fue fundada como un complejo invernal de lujo en el siglo XIX. Las aguas de la bahía, famosas por sus poderes curativos, atrajeron a la realeza española y a duques rusos, además de artistas y famosos. Conocida por su balneoterapia o tratamiento de las enfermedades con baños, más de 90.000 visitantes llegan a estas costas en temporada alta. Protegiendo la bahía de Arcachón de las batientes olas del Atlántico, se encuentra el Cabo Ferret, de 18 kilómetros de longitud. Desde hace tiempo sirve como retiro estival de familias acaudaladas de Burdeos y París. Es una zona sin ostentaciones, exceptuando su prominente faro, que guía los barcos hasta la bahía desde 1947. Y rodeando la bahía encontramos restos de la historia reciente. El muro atlántico de Hitler. Extendiéndose desde Escandinavia hasta la frontera española, búnkers y puestos de mando protegían a la Francia ocupada de invasiones aliadas. Las aguas impredecibles y una costa plagada de obstáculos disuadieron a los aliados de llevar a cabo una invasión aquí. Siguiendo los vestigios del muro atlántico, llegamos a la última escala de nuestro viaje. Esta extraordinaria rareza geomórfica que es la Gran Duna de Pilat. La montaña de arena de 3 kilómetros de longitud y más de 100 de altura se desplaza implacablemente hacia el interior, barriendo casas, estrangulando bosques y enterrando carreteras. Más de 20 propiedades privadas se han quedado aisladas o han sido destruidas a su paso. Se cree que en los últimos 100 años ha duplicado su tamaño y no hay rastros de que vaya a detener su avance. Cada año avanza de 3 a 4 metros, cubriendo unos 8.000 metros cuadrados de bosque. La Gran Duna de Pilat está protegida como monumento natural. Durante la Segunda Guerra Mundial, la duna sirvió como campo de entrenamiento de nuevos reclutas alemanes. Pero hoy en día, las visitas son principalmente por diversión.
Cientos de personas ascienden las escarpadas laderas luchando contra avalanchas de arena. La recompensa es experimentar la maravilla de la duna más grande de Europa. Un lugar perfecto para finalizar nuestro viaje.